Buenas, un gusto poder nuevamente encontrarnos en esta hora para tener un estudio de la Santa Palabra de Dios. Antes de poder estudiar, poder compartir junto a ustedes, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a invitar a nuestros hermanos a poder orar allí donde nos encontremos. Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, el cuidado presente siempre a tu pueblo, porque tu amor, comprensión y tu cuidado siempre están presentes en cada familia, en cada hogar que te teme, y también haces y das tu bendición a las personas que posiblemente no conocen de ti, de tu amor, de tu grande misericordia y el sacrificio que has dado para que la humanidad pueda tender su mano, asirse de tu mano poderosa y encontrar la salvación. Gracias en esta hora, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo al comprender, al tener comprensión, ah, y saber lo que nos está indicando para este tiempo. Todo esto te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Allí entonces hemos orado. Vamos a compartir aquí. Vamos a compartir la diapositiva. Ahí estamos, sí, desde la actual. Ahí estamos, ¿sí? En esta hora queremos estudiar este tema, que será una serie posiblemente de algunos temas que estaremos comentando en cuanto a las exégesis sobre la deidad, ¿sí? Posiblemente en cuanto a la comprensión, el estudio de ciertos pasajes, ciertos eventos, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, podemos encontrar exégesis, ¿ok? En este caso, lo que queremos tocar en esta hora se trata sobre la creación de Adán y Eva, que lo encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis. Y aquí es la pregunta donde estudiaremos. La creación de Adán y Eva nos enseña cómo vino a la existencia Jesús. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes y vamos entonces a desarrollarlo. Primeramente, eisegesis, que no es lo mismo que exégesis, aunque suena parecido. Allí viene del griego guiar adentro. Es el proceso de interpretación de un texto existente de tal manera de introducir las propias ideas. Esto se entiende mejor cuando se lo compara con la eisegesis. Si bien la eisegesis extrae el significado del texto, eisegesis se produce cuando un lector lee su interpretación en el texto. Entonces, no es que nosotros dejamos que el texto nos diga su contenido, sino que nosotros le damos la interpretación. A eso se refiere a eisegesis, cuando nosotros debíamos hacer tanto de la escritura o como del espíritu de profecía, algunas citas, debemos hacer exégesis. Exacto. Aquí vamos entonces a uno de los textos también que son malentendidos. Allí dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí nuevamente vemos este texto que se aplica de una manera allí usando la eisegesis. ¿Sí? Entonces, se lee el texto, pero se da una interpretación que la persona está exponiendo. Allí, como habíamos hablado, utilizan mucho el hecho en cuanto Dios creó a Adán y Eva, es una forma de demostrar, allí vuelcan los expositores sobre este tema específicamente, vuelcan que juntamente con este texto de Romanos capítulo 1 verso 20, Dios en la creación mostró lo que su esencia y su deidad realmente, ese misterio sobre la deidad, entonces Él deja ver mediante la creación. ¿Qué significa esto?
Allí ese misterio de cómo el Hijo sale del Padre se muestra en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, apoyado por este Romanos capítulo 1, verso 20, y obviamente aplicando la exégesis, porque si no sería muy difícil bíblicamente y usando los testimonios del Espíritu de profecía, es muy difícil decir de que realmente Jesús tuvo un principio, así como Eva tuvo su comienzo, su formación en Abel. Es muy difícil demostrar eso. Tenemos que torcer ciertas reglas, quebrarlas para poder demostrar eso. Primero, analizando este texto de Romanos capítulo 1, verso 20, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, que su eterno poder, su naturaleza divina, perdón, ¿sí? Las cualidades invisibles, eterno poder, naturaleza. Hermano, cuando entendemos el contexto de lo que estamos estudiando, aquí, cuando dice cualidades invisibles, eterno poder, o sea, omnipotencia y su naturaleza divina, allí no está hablando, según el contexto, no está hablando de los atributos de Dios. En ningún momento está hablando de que podemos comparar la creación o podemos comparar Génesis 1:20, perdón, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, cómo Dios creó a Adán y a Eva, que ahora usted lo puede utilizar, ese texto, para decir cómo el Padre engendró al Hijo. Eso es claramente lo que llamamos eisegesis. Aquí el contexto, mis queridos hermanos, está hablando de los atributos. Y déjeme allí agregar aquí esta cita. Mire lo que dice. Los hombres pueden estar siempre buscando, siempre aprendiendo, y aún así hay una infinitud más allá. Las obras de la creación dan testimonio del poder y la grandeza de Dios. Nuevamente aplica la palabra poder y grandeza de Dios. Queridos hermanos, está hablando de los atributos, no está hablando del origen de alguna, el origen de la deidad o específicamente del Hijo, no está hablando de eso. Véase el Salmo 19:1. Los que toman la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia una ayuda para entender a Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Aquí tenemos una cita del espíritu de profecía de Ellen White, y allí nos encontramos que ahonda más allá en cuanto a el engendramiento de Jesús. No se refiere a esto. Específicamente el contexto, tanto el bíblico como la cita del espíritu de profecía, nos están indicando, nos están llevando por el camino a estudiar los atributos de Dios. Y si hablamos en el contexto de creación, obviamente que Pablo vivía en un contexto donde la creación del mundo estaba dividida en infinitas teorías que salían de los pensadores y los maestros, hablando siempre entre el siglo I y el siglo IV, cuando todas esas filosofías se habían metido en la iglesia. Y entonces, ese sería el contexto de lo que Pablo siempre combatía, especialmente en Grecia, esas doctrinas constantemente que iban contra la palabra de Dios. Por eso que Pablo deja bien asentadas las bases que el que creó todo fue Dios, porque aunque no lo veamos, Él muestra en las obras creadas
su eterno poder y deidad. Entonces, Él muestra sus atributos mediante la creación. Entonces, no podemos caer, como por ejemplo la evolución o el Big Bang, teorías que hoy en día están en nuestro medio y que en ese tiempo también había ínfimas, mis queridos hermanos, teorías en cuanto al origen del mundo. Allí siempre, en esa época estaba más, más de lleno la teoría de el caos, no teniendo forma, no teniendo manos, y que él había traído toda la existencia. Le llamaban el caos. Vamos a seguir adelante. Así que, mis queridos hermanos, si estudiamos bien y no hacemos una exégesis, está hablando de los atributos de Dios. No está hablando en cuanto a que alguien aparece o es engendrado, no se habla de eso. Sigo leyendo, aquí tomamos el libro Ministerio de Curación, ahora veamos el texto en su contexto, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan ver desde la creación del mundo, nuevamente, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Las cosas de la naturaleza que ahora contemplamos nos dan un débil concepto de la gloria del Edén. El pecado afeó la belleza de la tierra y por doquiera pueden verse los estragos del mal. No obstante, queda aún mucha hermosura. La naturaleza testigua y un ser infinito. ¿Cómo es el ser? Infinito, su infinitud, atributo, hermano, grande en bondad, misericordia, amor. Nuevamente, ahí da la lista de atributos de Dios. Está hablando de los atributos de Dios. Aunque ajada todas las cosas manifiesta, la obra de la mano del gran artista y maestro, por donde quiera que nos volvamos, podemos oír la voz de Dios y ver pruebas. ¿Qué pruebas? Evidentes de qué? De su bondad, otro atributo de Dios. Muy interesante, hermano, cómo el contexto es simple. ¿Sí? No podemos agregar, ahí es donde aplicamos la exégesis. Sigue diciendo, contemplamos su gloria en la tierra, en el mar, el firmamento. Fíjense ustedes, muy sólido lo que deja y sin excusa, con sus maravillosos tintes y colores que varían en grandioso contraste o se armonizan unos con otros. Los perennes collados nos hablan de su poder. Los árboles que hacen ondear sus verdes banderas bajo los rayos del sol y las flores en su delicadeza belleza nos señalan al Creador. El vivo verdor que alfombra la tierra nos habla del solícito cuidado de Dios por sus más humildes criaturas. Las cavernas del mar, las profundidades de la tierra revelan sus tesoros, el que puso las perlas en el océano y la matista y el crisólito entre las rocas ama lo bello. El sol que sale en el horizonte es representante de aquel que es vida y luz de todo lo que hizo. Todo el brillo y la belleza que adornan la tierra, iluminan los cielos, hablan de Dios. Todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal y su deseo de hacer felices a los hijos. El gran poder, atributo, que obra en toda la naturaleza y sostiene todas las cosas, omnipotencia, atributo. Son muchos hombres de ciencia lo representa. Un mero principio que todo lo penetre, una energía siempre activa. Dios es espíritu y sin embargo es un ser personal, pues así se ha revelado. Mas Jehová, Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Los dioses no hicieron los cielos ni la tierra. ¿Sí? Nuevamente dejan claro que es Dios creador de todas las cosas y no evolución y no un caos o múltiples dioses que se creían de la antigua Grecia que habían creado, esos dioses crearon y engendraron a otros semidioses. No, 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 no. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos
al libro de Génesis, allí nos habla en el capítulo 1, verso 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Allí nos habla de la creación del hombre, a, perdón, a imagen de Dios. Y creó Dios al hombre, versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuándo creó Dios al hombre? Lo creó el sexto día. ¿Cuándo la creó a Eva? La creó el sexto día, mis queridos hermanos. Por eso luego en el capítulo 2 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, tanto el relato bíblico como los libros podemos encontrar y pasajes de citas del espíritu de profecía, nunca comparan, nunca hacen una exégesis en cuanto al engendramiento de Dios el Padre al Hijo con este simbolismo. No, no aparece, hermano. No hay un texto o un comentario que diga Ellen White, esto que sucedió tiene que ver en un pálido reflejo con el engendramiento del Padre al Hijo. No, no hay. Ahora, si yo quiero forzar, rompiendo reglas y colocando mi exégesis, mi opinión, mi teoría, y a mi teoría tratar de que vengan 20, 50, 100, 200, 500, 800 adeptos que aprueban mi teoría, no no necesariamente esa teoría apoyada por 800 personas significa que sea verdad, porque esa persona ha aplicado exégesis. Me habían, me habían pasado un video, obviamente yo no quiero poner simplemente para que no lo tomen a mal, que yo estoy inventando o estoy agregando cosas que no. En esta captura, este expositor allí coloca, en cuanto para apoyar la teoría, ¿sí? Porque yo considero que es una buena teoría, hasta es muy atractiva en cuanto a sus perspectivas, es muy atrayente, ¿sí? No podemos negar que no, pero no necesariamente es la verdad. Y aunque es muy atractiva, este, no es realmente la verdad. Y muere todo en una teoría de él, una exégesis que él aplica. Y es más, yo creo que él no se habrá dado cuenta. No quiero pensar que, pero a veces hay citas que no son, cuando son volcadas al español, son traducidas, son mal traducidas. Y a veces, hermano, tenemos que tomarnos el trabajo de ver si el texto que estamos leyendo en el castellano es el mismo que se fija en el inglés. Porque si no, puede decir otra cosa. Yo, por ejemplo, aquí leo la cita. Dios, en consejo con su Hijo, Dios forma el plan de crear al hombre a la imagen de ambos. Revivan Gerald, febrero 24, 1834. Entonces, esto agregado a la eisegesis, a mi teoría de que el Padre utilizó el hecho de la creación de Adán y Eva para mostrarnos cómo el Padre engendró al Hijo. Primero la cita es esta, que se encuentra en este periódico, febrero 24, 1874. Todavía hoy en día
tenemos y podemos echar mano de los periódicos originales. Aquí yo estoy colocando la fotografía del periódico original. Allí está en inglés, está resaltado con amarillo para que ustedes lo vean. Ahora, yo lo voy a traducir y ustedes pueden ver si yo he cambiado, ¿sí? El énfasis de lo que está diciendo. Allí coloco nuevamente y, y dice, Dios en consejo con su Hijo formuló el plan de crear al hombre a su propia imagen. Ahí no dice de ambos, ¿sí? Yo quiero creer que tal vez no corroboró el periódico que se está presentando en este temario. Quiero creer, aunque también en menor grado puede haber que a veces por apoyar, como por ejemplo me viene a la mente los testigos de Jehová, para apoyar sus teorías, ellos formularon una escritura, ¿sí? Donde quiebran constantemente reglas para demostrar su teoría y darle fortaleza. Tal vez no sea el caso, pero sí, donde él cambia la palabra, donde dice propia imagen, y el original dice propia imagen y él coloca imagen de ambos. No, no dice eso. Ese es un gran error, que yo puedo volcar la mente frágil de la persona que posiblemente no está estudiando o no tiene a la mano todos los textos en inglés del lenguaje. Punto número dos. Cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 1, verso 26, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Allí nosotros vamos a encontrar, aquí tenemos este, el texto de Génesis capítulo 1, 1, 26. Este texto obviamente está en el original hebreo. Allí yo voy a leer, aquí tenemos, aquí arriba, lo voy a marcar con la flechita, ¿sí? Con este. Aquí dice, y 1:26, y dijo, y dijo, aquí, esto está, recuerden que al comienzo el hebreo, venía todo junto, no había separación, no había nada, no había números de versículos ni capítulos, ¿sí? Aquí estas son versiones un poquito más, más modernas, ¿sí? Para que nosotros podamos entender. Y, y esta letra, tenemos dos letras acá, y dijo, y aquí tenemos, comenzando con la Aleph, Elohim, y dijo Elohim, ¿sí? Hagamos al hombre, y ahí aparece 67:54 Selem. ¿Lo pueden ver ustedes? Nuevamente, repasamos aquí. Y dijo Elohim, hagamos al hombre, Adam, al hombre, Adam, y ahí dice, a nuestra imagen, Selem, imagen o hagámoslo semejante a nosotros, o hagamos en la figura, podría ser otro de los textos. Miren, por ejemplo, vamos a buscar aquí, a ver si lo tengo aquí en la concordancia. Déjenme mirar allí, en la concordancia, a ver si lo tengo aquí, déjenme buscar un segundo. Si lo tengo bien, si no, este, a ver, a ver si lo tengo acá. Eh, eso que ustedes leen imagen, también en la concordancia.
se puede traducir como parecido, una forma, ¿sí? Un parecido. Esas son las palabras que podemos utilizar. ¿Sí? No, no necesariamente rajatabla es la palabra imagen, sino que puedo usar hagámoslo a nuestra forma, hagámoslo parecido, hagámoslo una figura representativa. Eso sería la palabra selem, que allí yo se los marqué a propósito para que ustedes luego lo estudien. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo parecido, semejante, una figura representativa? ¿Quién fue el que hizo? Es la pregunta. Esto es la verdadera exégesis, no eisegesis. La exégesis dice, ¿quién fue el que hizo parecido? Y aquí la respuesta la encontramos al comienzo del versículo 26. Dijo y dijo Elohim. Elohim es plural, hermano. Claro, usted va a leer en el castellano, dijo Dios, Dios singular. Es uno, dice usted. Pero el hebreo no dice que es uno. No dice que es Yahid. Elohim, plural. Plural no es dos. Plural es más de dos. Si no, Moisés hubiera colocado otra palabra. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cómo de una cita del Espíritu de Profecía mal traducida, de una teoría aplicándolo a la fuerza? Es como meter un círculo, un redondo, una esfera sobre algo cuadrado. No, no va a entrar, hermano. Tal vez martillando, pero lo va a deformar. Y entonces nosotros somos, guardas de lo que pueden escuchar los hermanos. No todos los hermanos tienen interlineal, no todos han estudiado hebreo, griego, y entonces es una gran responsabilidad que pesa sobre nosotros llevarlo por el camino de la vida o el camino de la muerte. Acá no está hablando de ningún engendramiento del padre al hijo, tampoco que utilizan este hecho verídico y real, mis queridos hermanos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, luego aquí yo estuve viendo un poquito ese video que me habían compartido los hermanos. Pastor, ¿qué piensa esto? Yo de él no pienso nada, simplemente quiero tratar de ser lo más parcial y no analizar la vida de la persona. Acá en este caso él está haciendo una exposición pública y estamos saliendo a explicar que posiblemente tengamos ese derecho de explicarle a los hermanos. Ah, aquí, por ejemplo, se usa el texto, aquí usa la concordancia Strong cuando lo utiliza en el contexto de salir. ¿Por qué él aplica la palabra salir que viene del griego exomai o erchomai, como, bueno, ustedes lo leemos así, pero erjomai. Eh, miren, mis queridos hermanos, la aplicación de lo que sucedió en Génesis capítulo 1 verso 2 sumado, o sea, la creación del hombre, luego la creación de Eva, colocamos como el Padre y el Hijo, ambos, y ahí nuevamente tomamos un texto de los testimonios mal traducido y aplicando que en Génesis 1, cuando hace la imagen, lo hace la imagen del Padre y el Hijo, y aquí no, no, está hablando de una pluralidad, Elohim. Y luego entonces hace la exégesis, o sea, esto es una teoría de él, donde hay un texto.
que dice que Cristo él mismo explica que salió del Padre. Ahora miren esto, Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y entonces, cuando yo leo el texto en castellano, 16:27, yo salí de Dios, entonces aplico a mi teoría, la voy a robustecer. Dios creó a Adán y de Adán sacó una parte y la creó a Eva y quiso enseñar Dios que en esa creación de Génesis 1 y capítulo 2 quiso mostrar cómo el Padre engendró al Hijo. Eso son teorías y con esto estoy agrandando la teoría. Nuevamente, el texto de San Juan 16:27 ¿dice eso? No. Allí dice, lo resalté en amarillo, oti ego para tou teos, ¿sí? Oti ego para tou teos. Allí, cuando yo leo el texto, cuando yo leo, a ver si tengo la concordancia aquí, déjenme ver a ver si tengo nuevamente, si lo puedo encontrar, si no, lo dejo ahí. Dice, a ver, encima estoy si me entiendo. Ah, 16:27. A ver si lo encuentro. Mm, Creo que no. A ver, creo que me olvidé buscarlo. Siempre que nosotros vamos a explicar algo, mis queridos hermanos, tenemos que usar todas las herramientas de lo que nosotros tenemos en el original, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer para no dar una mala interpretación. Entonces, cuando yo leo, yo salí de Dios, el griego está diciendo, oti ego para. Esa palabra para, empieza con pi. Tenemos la alfa, tenemos la rho y tenemos la a. Para. Claro, si yo explico solamente teos ergomai, teos ergomai quiere decir salí de Dios. Entonces yo, como dice castellano, Jesús dijo que salió del Padre. ¿Y de dónde salió el Padre? Bueno, entonces, nuevamente, tomo de la mano de mi teoría, uso eisegesis, lo que yo pienso, y lo aplico al texto. Pero el texto, usted no puede leer teos ergomai. Tiene que leer el contexto. O tiego para teos ergomai. Esta palabrita para le está cambiando el sentido. Ah, pastor, pero yo no sé griego. Y, hermano, entonces no se dedica a enseñar. Pero pastor, yo tengo que estudiar 10 años de griego. No, yo no estoy diciendo eso. A veces nosotros lo llevamos a los extremos. Siempre queremos llevar las cosas al extremo. Hermano, pero si usted está enseñando en público, ¿sí? Y usted está enseñando cosas tan delicadas como que el padre engendra al hijo y utiliza el ejemplo de Adán y Eva cuando fueron creados el sexto día, Génesis capítulo 1, capítulo 2, no puede tomar solamente del castellano, vaya al original. Y no es que yo tengo este original de, mm, de la iglesia adventista. Hay muchos griegos que puede tomar y usar varios. Yo tomé este.
porque lo tenía a mano. Pero podría haberle, tampoco quiero que el video dure tanto, pero podía haber tomado mínimo ocho textos griegos. Entonces, mi hermano, si usted está tomando en profundidad y está queriendo hacer una exégesis, un estudio profundo de la palabra de Dios, entonces lea en su texto completo. Oti ego para tou Theos ergomai. Yo salí del lado de Dios. Mm, es otra cosa. Entonces, ahí de entender que no es que sale de dentro del ser, no, 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 no. Yo salí de al lado de Dios. Allí en el video dice que algunos dicen que Jesús salió de al lado. No es que dicen, es el texto en griego el que dice, no la persona. No vale lo que yo opine, hasta yo lo puedo, yo mismo también usar eisegesis, pero ahí dice, otiego, habéis creído, ustedes creen que yo salí de al lado de Dios. Interesante. Allí la palabra que ustedes pueden para. Yo uso Dios ergomai, salí de Dios, sí, pero antes está la palabra para tou, que significa de al lado. No me crean a mí, tomen de la mano de cualquier diccionario positivo en inglés, cualquier idioma que quieran, hermano. Ahí tienen la palabra para. Junto, del lado, por el lado, al lado de. ¿Me comprende, hermano? No podemos decir semejante cosa descabellada si desconozco el griego. No puedo decir y apoyar, por ejemplo, esta cita, aunque sea del espíritu de profecía, si no concuerda con la Biblia, la Sagrada Escritura, dice Dios en consejo con su Hijo, Dios formó el plan de hacer al hombre a la imagen de ambos. No, 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 el texto dice Elohim creó, es plural. El problema, hermano, de algunos expositores que no saben griego y hebreo. Ese es el gran problema. Ahora, Dios, Elohim, crea a Adán. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, hace dormir a Adán, capítulo 2, verso 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces versículo 21 del capítulo 2 hace caer sueño sobre él y saca del costado a Eva. Mis queridos hermanos, el contexto de hacer dormir a Adán y luego aparecer Eva, eso ni la Biblia ni los testimonios hablan de engendramiento, eso es creación. Adán, Dios lo crea. Eva, Dios lo crea. El hombre es carne y hueso tomado del polvo de la tierra. Eva es carne y hueso creado. Ese ejemplo es creación. No puedo tomar ese ejemplo para decir que del Padre salió el Hijo en engendramiento y entonces Dios quiso mostrar que mediante la creación, vuelvo, repito, creación de Adán y creación de Eva, está explicando cómo engendró el Padre a Jesús, cómo le dio existencia. Segundo, cuando Adán, Dios lo hace dormir para crear a Eva, no es que Eva sale entera de Adán, como una madre puede parir o concebir a un hijo. No, hermano, ¿qué está diciendo? Él toma una parte de Adán, pero no es que de Adán sale toda la mujer. Hermano, está creando a Eva.
toma una parte de Adán y toma otra parte de la tierra y la crea a Eva. Los testimonios dicen, y la creó a Eva, no que la engendró, la creó. Tampoco puede hablar en numeral, no puede decir son dos, no, porque está Adán, está Eva, está, bueno, vamos a aceptar lo que dicen los que creen en esto, ¿no? Que estaba Jesús y estaba el Padre. ¿En cuántos son? ¿Cuántos son? Son cuatro. ¿Usted cree en cuatro? Bueno, creen cuatro. Vamos hasta permitir con esa teoría, que se explaye la teoría. Está bien, ¿cuántos son? Eva, uno, Adán, dos, Jesús, tres, el Padre, cuatro, son cuatro. ¿Dónde hay dos? Obviamente que nosotros no creemos esta teoría. Por la palabra Elohim en hebreo es plural, es tres, son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más Adán, cuatro. Más Eva son cinco. Eso es lo que dice el original. Pero para evitar, para evitar problemas con el original, entonces los hermanos no se meten el griego ni el hebreo. Y entonces ahí donde rompen reglas, reglas interpretativas. Y entonces en vez de salir una exégesis, sale una eisegesis. Cuando, cuando Dios está explicando, está narrando mediante Moisés, ¿sí? Está narrando. Cuando Moisés preparó el libro de Génesis, bueno, primero preparó el libro de Job y luego prepara el libro de la Torá, lo que nosotros conocemos como los cinco primeros libros de Moshe. Esto, cuando él está explicando esto, en ningún momento se le ocurrió en la mente de Moisés que está tocando la parte ontológica de Dios. No, 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 mi querido hermano, se está metiendo en cada cosa. Por eso que esa exégesis sale totalmente descontrolado. Hermano, cuando no hay regla, va para cualquier lado. Las interpretaciones son variadas que pueden salir de ahí. Por eso que Dios preparó. Y la Biblia mismo tiene reglas. Un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito en el griego, un poquito en el hebreo. Un poquito en el latín. Un poquito en el italiano. No está hablando de la parte ontológica. ¿Y qué es la parte ontológica? Porque muchos, yo he visto mucho esto, estoy viendo constantemente este error. Que toman un texto y creen que el profeta inspirado está hablando de la parte ontológica. La parte ontológica, para que les quede claro, hermano, esta definición grábensela. Es una parte de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, cómo vino la existencia, la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. No, hermano, no, no, no. Moisés no está hablando de eso. No está hablando de eso. ¿Por qué lo llevamos a que está hablando de la ontología de Dios? Y entonces al romper las reglas, entonces yo tomo este ejemplo, la narrativa de Génesis 1 y Génesis 2, capítulo 1, capítulo 2. Entonces yo, esa teoría hace decir que cuando Dios creó a Adán, lo hizo dormir y de su costado sacó a Eva, primero que Eva no salió entera, sino que la creó, tomó una parte y después la hizo como lo hizo Adán. Entonces, esto no tiene nada que ver con la ontología, no tiene nada que ver. Y tampoco me quiero explayar, pero ya lo he explicado en las clases que estamos haciendo sobre la Trinidad Católica, donde nos estamos metiendo para también, que hay muchos hermanos que dicen, no, esto es todo, esto es Trinidad, son tres Trinidades, son esto, creen que todo es Trinidad, hermano. Ya ven cualquier cosa caminando, ya creen que es Trinidad. Y no, no es así como debemos ver las cosas. Vemos un árbol que tiene tres ramas, no podemos decir eso es Trinidad. No, no, hermano. Entonces yo en mi familia somos tres. ¿Y qué voy a decir entonces? ¿Que mi familia es una Trinidad? Porque somos tres.
Va a la casa del vecino, usted ve el padre, la madre y tienen un hijo, y entonces, esto es paganismo, son tres, son Trinidad. No, hermano, no podemos. Eso es forzar y hacer violencia con todo. Esto es Romano 1:20. Esto es Romano 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Sí? Y aquí nuevamente tenemos el griego, donde hablando de su poder, ¿sí? Hay, por ejemplo, aquí dice, a ver si hay dos, autos, dunais, dunabis, dunabis, kai. Ahí, hermano, en esto está hablando de los atributos, de los atributos. No, 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 no podemos decir que está hablando de que nos quiere mostrar lo que dice la deidad. No, no, no está diciendo eso, mi querido hermano. Ese es el gran problema que a veces cuando aplicamos mal, ¿sí? Hay Dios, autos, ¿sí? Ahí tenemos aquí el rojo, tuna, ¿lo leen? ¿Se ve? Lo voy a correr esto. Tunamis. Acá está. Tunamis. Kai Tei 11. ¿Sí? Su eterno poder. Y esta palabra que ustedes ven aquí, este que está en color verde, teiontes, perdón, teiontes, no significa deidad. Esta palabra en verde significa divinidad. Hey Dios, autos, dunau, duna, dunamis, perdón. Hay Dios, autor, dunami, kai, teiotes. Esta palabra en verde no está diciendo deidad, está diciendo divinidad, tu eterno poder y divinidad. Eso es lo que quiere decir el original en griego, ¿sí? Pero por eso que yo siempre aconsejo, nosotros aconsejamos, a veces tengo acá la concordancia, que usen concordancia. eh, la concordancia Strong o usen los diccionarios. Eso les va a servir. Y a veces nosotros hemos repartido allí en los estudios que nosotros realizamos, a veces formato de clase, hemos mostrado cómo utilizar estas herramientas que nos van a ayudar, ¿sí? Allí entonces hay, hay Dios, autos, ¿sí? Espere que ahí se me... Aquí nos explica, ¿sí?
Tunaubis, kai, kai, seoites, seoites. Este verde, aquí en el Strong aparece el numeral 2305. Entonces, la palabra más adecuada para no confundir sería su eterno poder y divinidad, ¿sí? Ahí lo encontré en el Strong, 2305. 2305 en griego, ¿sí? Sería teoites, ¿ok? Entonces, el contexto de lo que quiso decir Pablo, quiso hablar sobre los atributos de Dios, sobre que no, esto no vino de un Big Bang, que no una fuerza, que no el caos, no, eso quiso decir Pablo. Pero ni Moisés ni Pablo están diciendo sobre la parte ontológica de Dios, no está hablando de eso, cómo Él fue engendrado y cómo Cristo vino de la nada. Déjenme compartir con ustedes, estamos terminando, conocer al Dios verdadero. Mira lo que dice aquí. Aquí lo está en el inglés y aquí está en castellano. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Am, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mi pregunta es, ¿quién es el verdadero? Jesucristo, en amarillo, en su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Este es el verdadero Dios. Porque hasta ahí está corriendo una, ¿cómo se llama? Una rama, están corriendo entre los expositores que Jesús no es el verdadero Dios. Querido hermano, primero de Juan 5:20, la mensajera del Señor lo pone en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Ustedes creen que el Padre es Dios y Jesús no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios? Miren este texto. Acuérdate de tus creadores. Es un problema, mi hermano. Hebreos 1:8 y 1 Juan 5:20. Cristo es el verdadero Dios. El Padre es el verdadero Dios. Y el Espíritu Santo es el verdadero Dios. Podría explicar mucho más, pero tampoco no, yo quería grabar algo corto para no demandar tanto tampoco, simplemente explicar. Pero mis queridos hermanos, yo no puedo explicar la creación de Adán y luego la creación de Eva, perdón, para decir cómo el Padre engendró al Hijo. Esto hasta ahí quiero explicar. Y si no, yo tendría que explicar que uno de los atributos de Dios es la simplicidad, donde eso hemos hablado en las clases que estamos tocando los viernes. Por cierto, están invitados el viernes. Vamos a estar tocando ahí las clases sobre la Trinidad Católica. Y entonces cuando yo escucho constantemente decir, no, es que Jesús fue engendrado del Padre, y entonces me muestran el ejemplo de Adán y Eva y cómo Eva salió del costado supuestamente toda entera, cuando la Biblia y el Espíritu sí hablan de que Adán y Eva fueron creados iguales. Y entonces ahora me fuerzan con esta teoría, con esta eisegesis, que Jesús sale del Padre. Y déjenme decirle, y aquí termino, que este, Dios, allí hay que aplicar la simplicidad de Dios. Dios no se divide, Dios no tiene partes. Oh, hermano, ahí se está chocando gravemente con eso, con la simplicidad genérica de Dios. ¿Cómo hace para, no sé, hermano? De ahí se está metiendo en una camisa de once varas. Decir que el hijo sale del padre, entonces no tendría simplicidad genérica.
Ay, querido hermano. Pero ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Mis queridos hermanos, espero que sea de bendición. Allí pueden examinar todo lo que colocamos aquí. No tenemos toda la razón, pero sí hemos utilizado la Biblia, el espíritu de profecía y hemos utilizado la exégesis, no la eisegesis, mis queridos hermanos. Así que desde ya, si les gustó el video, pongan su like, pongan sus comentarios, compartan estos videos para que podamos ser advertidos posiblemente de las malas aplicaciones que estamos dando a la escritura. Y la escritura siempre nos llama a nosotros, no seamos neófitos al explicar la Santa Escritura. Déjeme terminar con oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú brindas, que también al escuchar este tema los hermanos puedan compartirlo, puedan allí volver a repasarlo para que tengamos una afianzarnos, perdón, en la verdad presente. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos su tiempo. Y entonces, si te gustó este material, da tu like, comparte y suscríbete. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.